Señor, gracias porque nos das un nuevo día, una nueva oportunidad para ver tu misericordia, para recibir de ti tu bondad. Y hoy que iniciamos esta serie de estudios, Señor, yo te ruego que tú nos hables, que no sea algo meramente informativo, sino que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y, y nos transformes. Haz esta obra que nadie más puede hacer. Recuérdanos tus promesas, tus palabras, y que esto sea para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ok, el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a enfocarnos en ver quién es el Espíritu Santo. Y probablemente ya tienes una idea, o tal vez tienes mucha idea. Pero yo quisiera rogarte que eh, aún así estés dispuesto a que Dios quiera revelarte algo, porque creo que aunque son cosas que sabemos, a veces necesitamos recordarlas. Entonces vamos a empezar con quién es el Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, tenemos una escena en la que Jesús está diciéndole a sus discípulos, esta zona, esta sección del Evangelio de Juan, se conoce como el discurso en el aposento alto, que es donde celebraron la cena del Señor. Jesús lavó los pies de sus discípulos y empieza a decirles que Él, o a recordarles, a afirmarles que Él se va a ir, que el Señor Jesús ha llegado el tiempo en que Él va no solo a morir, sino que además se va a ir. Y, eh, y los discípulos están un poco confundidos, están un poco, eh, no sé si decepcionados, pero sí tristes. Eh, el capítulo 14 comienza diciéndoles Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque evidentemente estaban pues temerosos. ¿Te imaginas? Jesús ha estado con ellos 3 años, se han visto en un sentido, permíteme decirlo así, no tenían que ejercer fe para creer en Jesús, ahí lo estaban viendo. O sea, tú y yo a veces escuchamos gente que dice, no, yo no creo que Jesús haya existido. Pero ellos no tenían esa duda, estaban ahí, lo veían. Juan en su primera carta dice que lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces ellos, digamos que no ejercían la fe en ese sentido. No tenían que creer que Jesús era poderoso porque lo habían visto. No era un asunto de fe, era un asunto de lógica. O sea, Él camina sobre el mar, multiplica la comida, tiene sabiduría como nunca nadie la ha tenido, conoce los pensamientos de los demás, mm, sana personas con solo tocarle y a veces sin tocarle, eh, revive personas que han muerto, como el hijo de la viuda de Naín, o como Lázaro, que ya tenía varios días de muerto, y Jesús nada más le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta. O sea, ellos en ese sentido no tenían que ejercer fe porque lo veían todo, estaban pues ante la evidencia. No creerlo era más difícil no creerlo que creerlo. Pero Jesús ahora está diciendo que Él se va a ir. Entonces, ¿te imaginas lo que es para ellos pensar perder todo eso? Si hace falta comida, Jesús está ahí. Si hay que pagar impuestos, Jesús está ahí. Si vienen a molestarnos los fariseos o los romanos, Jesús está ahí. Ahora Jesús dice, me voy a ir. Y al irse implica que se sienten abandonados. De hecho, Él va a decirles, no los voy a dejar huérfanos, porque eso es como ellos se sienten, desamparados. Entonces, en este discurso en el que les está diciendo me voy a ir y le dicen, "Ah, pero pues ¿por dónde?" Y le dicen, ustedes saben, no sabemos, yo soy el camino, todo esto. En el versículo 16 Jesús les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? Dice en el verso 17, el Espíritu de verdad.
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesús, cuando lo lees así y le pones un poco de atención, pareciera que se contradice mucho, porque dice, les voy a dar otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad. Entonces yo me voy, pero va a venir otro consolador. Pero en el versículo 18 no dice que vendrá otro consolador, sino que dice que Él vendrá a vosotros, Él vendrá a nosotros. Entonces vamos poco a poco para poder entender. Comencemos con este primer término que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo, un consolador. En la palabra consolador en griego es parakletos, que sí se traduce como consolador y es una buena traducción porque un consolador es alguien que te consuela, ¿no? Alguien que te trae consuelo, pero también la palabra paracletos puede traducirse como el ayudador. No sé si alguna vez has oído eso, que el Espíritu Santo es el ayudador. Sé que suena raro en español, el ayudador, el que te ayuda, e incluso se puede traducir como el abogado. Em, Porque si estás en un problema legal, tener un buen abogado, o sea, te trae consuelo, tener un buen abogado te ayuda. Y lo interesante de todo esto es que se utiliza este término en varias ocasiones del Espíritu Santo, ahí en el versículo 16. Luego en el capítulo 15 también se habla del consolador, en el capítulo 15, versículo 26, cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, y ahí lo vuelve a repetir, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16, en el versículo 7, perdón, dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Jesús está diciendo que este espíritu de verdad, el consolador, a los discípulos les conviene más que él mismo. Eso es algo muy fuerte. Ahora, acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Dice en el versículo 1 de Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, esa es la misma palabra, consolador, tenemos para con el Padre. Ahora, fíjate quién es el consolador aquí, a quién define Juan como el consolador en 1 de Juan capítulo 2. Abogado, consolador, paracletos, tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea que efectivamente el Espíritu Santo es Cristo, tanto como Cristo es el Padre y el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu. Es una de esas doctrinas que están por toda la Biblia, nunca definidas así como eh, la Trinidad es así, así no lo dice, pero aparece una y otra vez, de modo que al darle vueltas a la Biblia, sí o sí vas a llegar a esa conclusión. De hecho, fíjate el versículo 16. Yo, ¿quién es yo? Jesús. Rogaré al Padre. Ese es el segundo elemento de la Trinidad, ¿no? Yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí están los tres. Los tres que siempre se presentan como separados y distintos, pero a la vez son uno mismo. Y este consolador, este ayudador, este abogado, que ya vimos que también es Cristo mismo, por eso cuando en el verso 18 dice, vendré a vosotros, se está refiriendo al Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Entonces, Jesús está trayendo en un momento difícil, en un momento de agitación a los discípulos, en un momento de temor, porque se va a ir Jesús,
lo que él les dice es, no van a quedar huérfanos. Yo me voy a ir, pero vendrá el Consolador, y fíjate en el verso 16 al final dice, es para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De eso hablaremos la próxima semana con todo detalle. Ok, veamos algo más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acabamos de ver que es identificado como parte de la Trinidad, pero es una persona, no una persona humana, por supuesto, no una persona, no un ser humano, pero sí es una persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es una energía. Lamentablemente vivimos en una época en la que se considera a veces el Espíritu Santo como un poder que uno puede llegar a tener o como un poder que uno puede controlar. Entonces yo tengo el poder del Espíritu y puedo hacer cosas y sí es cierto que el Espíritu Santo nos da una capacidad que no está en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para cosas que no podemos hacer, pero el Espíritu Santo no es una energía, no es no es como la corriente eléctrica, no es como la fuerza eólica. El Espíritu Santo es una persona, porque tiene características de una persona. En 1 Corintios capítulo 2, hoy vamos a ver muchísimos versículos. Normalmente yo no brinco tanto en versículos, pero hoy va a tener que ser así. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pablo está escribiendo acerca de dos tipos de personas, unos que son dirigidos por el Espíritu Santo y otros que no. Y versículo 10 del capítulo 2 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, cosas que nadie vio, que nadie oyó, cosas que nadie ni siquiera puede imaginar, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cuándo o cómo? Ahí dice, por el Espíritu o a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar es como investigar. Y si el Espíritu es capaz de investigar, es que es inteligente. No es la energía no investiga, la energía fluye. Pero el Espíritu Santo es inteligente, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Claro, solo tú sabes lo que está en ti. De esa misma manera, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce, sabe. Entonces decimos que el Espíritu Santo es inteligente. Y fíjate en el versículo 13, ahí en ese mismo capítulo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sabes que el Espíritu Santo es inteligente porque conoce, pero también enseña. Es el Espíritu Santo el que nos enseña para poder acomodar las cosas espirituales al campo espiritual y las cosas materiales en el campo material. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, cuando está hablando de los dones del Espíritu, que también veremos más adelante, 1 Corintios 12, 11, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabes qué es eso? Voluntad. El Espíritu Santo es inteligente porque conoce, porque escudriña, porque enseña, pero también el Espíritu Santo tiene una voluntad propia. Una vez más, una energía, un poder, no tiene voluntad, nomás fluye. O sea, no es que cuando tú te acercas y metes los dedos al enchufe, la electricidad desea lastimarte. Nomás, pues, o sea, fluye ese contacto en tierra y te achicharras, así de sencillo. Pero el Espíritu Santo no es
una fuerza, sino es una persona que tiene voluntad para decidir cómo repartir los dones en la iglesia. Además, fíjate en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15. Eso está para atrás. Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando están en el concilio de Jerusalén, cuando están decidiendo si los gentiles tienen que circuncidarse y cumplir la ley para ser salvos, en eso todo están resolviendo eso, escriben una carta los ancianos y los pastores de la iglesia en Jerusalén para ser leída por donde quiera que vayan Pablo y sus compañeros a predicar el evangelio. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y lo que ellos están diciendo es que a la conclusión a la que han llegado es una conclusión a la que el Espíritu les ha dirigido. No es una conclusión alegre a la que han llegado, sino que el Espíritu les ha dirigido. Él quería eso. Una vez más vemos que el Espíritu tiene una voluntad. En Hechos 16, versículo versículo 6, dice, Pablo está iniciando su segundo viaje misionero, que dice, llegó a Frigia, en la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Puedes creer que el Espíritu Santo en su voluntad le dijo a Pablo: hoy no vas a predicar acá? Y no le deja ir a Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces el Espíritu Santo es inteligente. Ya vimos, escudriña, conoce, enseña. Pero también el Espíritu Santo es una persona porque tiene una voluntad. Tiene una voluntad para definir lo que Él quiere y para dirigir por donde Él decide. Otra característica del Espíritu Santo tiene que ver con las emociones. Si estamos hablando que es una persona, no una persona humana, pero una persona, no una energía, entonces también podemos hablar de emociones. En Romanos capítulo 15, versículo 30, Pablo dice algo interesantísimo. Pero os ruego, hermanos, Romanos 15:30, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo habla del amor del Espíritu. Una energía no tiene amor. Es una simple consecuencia, una suma de causas, una energía. Pero el Espíritu Santo posee amor, puede amar. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo, cuando está hablando de las obras de la carne, dice, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, etcétera, etcétera. Esas cosas, amargura, enojo, ira, gritería, contristan al Espíritu. ¿Qué es contristar? Entristecer. O sea que el Espíritu Santo ama, pero también se entristece cuando hay pecado en cada uno de nosotros. Entonces ya vimos que el Espíritu Santo no es una energía, tiene inteligencia, enseña, conoce, escudriña, tiene una voluntad, y solo tomé algunos versículos, hay muchísimos más, podríamos pasarnos toda la mañana viendo versículos que hablaran de la voluntad del Espíritu Santo, solo estoy tomando algunos ejemplos. Y también tiene emociones, ama, tiene tristeza. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la divinidad del Espíritu Santo. Ya vemos que es una persona, pero ¿es Dios
Podría ser un ángel también, una especie de ángel. ¿Quién es el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 5, fíjate lo que la palabra de Dios dice. Hechos 5, versículo 3. Esta es la escena en la que Ananías y Zafira se ponen de acuerdo para decirle a Pedro y a los de la iglesia, decirles, vendimos un terreno en, no sé, ponele 10,000 pesos, pero en realidad lo habían vendido en 15 y se habían quedado con 5. Y el problema no era que no hubieran dado todo, porque Pedro mismo les va a decir, oye, pues el terreno era tuyo, nadie te lo pidió. Si lo vendiste, el dinero era tuyo, nadie te lo pidió. Si tú decides dar un poco o todo, es asunto tuyo. Pero hay un problema y el problema es la mentira. Y en Hechos 5, versículo 3, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Subráyalo ahí, al Espíritu Santo. Le está diciendo Pedro, estás mintiendo al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para Pedro, que está inspirado para escribir esta parte de la Biblia, Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Es absolutamente equivalente. Él dice en un versículo, mentiste al Espíritu Santo, y un versículo después le dice, mentiste a Dios. Además, fíjate lo que sucede en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 21, me parece. Jesús es el que está hablando. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Imagínate qué tan importante es para Jesús el Espíritu Santo, que lo que está diciendo es que las blasfemias contra el Hijo del Hombre, contra Jesús mismo, dice, hayan perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no haya perdón. Ese es lo que se conoce como el único pecado imperdonable. Entonces, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? Pues es tan importante como importante es Dios mismo. Y como eso podríamos ver muchísimos más versículos, muchísimos más versículos que nos hablaran de esto. Número uno, que el Espíritu Santo no es una emanación de Dios, no es una energía de Dios, sino es una persona, alguien que tiene voluntad, alguien que tiene inteligencia, alguien que tiene sentimientos, no es algo, sino alguien. Por eso yo no puedo agarrar al Espíritu Santo y mandarlo y te voy a enviar el Espíritu y toma, y ahora te envío mi Espíritu. No, porque no es una cosa que uno puede manipular, sino es una persona. Y no solo es una persona, sino que es una persona de la Trinidad. Es uno de los tres que son uno. Así como el Padre, así como el Hijo, así el Espíritu Santo es Dios. Lo vemos porque Pedro dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y lo vemos porque Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Ahora, habiendo visto todo esto y habiendo entendido ahora sí quién es el Espíritu Santo, surge una primera pregunta que vamos a desarrollar las próximas semanas, pero que el día de hoy necesitamos comenzar a hacernos. ¿Cuál es mi relación con el Espíritu Santo? Porque a veces puedo entender, el Espíritu Santo, perdón, Dios Padre es el Creador, Génesis 1:1, ¿no?
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, Dios es el creador, va. Jesús es, digámoslo así, como el que ejecuta las cosas, es el que hizo las cosas. Por Él fueron todas las cosas hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Ok, ¿y el Espíritu? ¿Qué hizo el Espíritu? El Espíritu es el que trajo vida. Son tres, son uno. Regresa a Juan 14, por favor. Ya vamos a terminar. En un momento tan difícil, de tanta oscuridad para los corazones de los discípulos, Jesús hace una promesa. Y yo creo que de alguna manera es un eco de la creación, porque está haciendo una nueva creación. Van a ser nuevas personas. Van a ser, el antiguo hombre va a quedar crucificado. El que está en Cristo es una nueva criatura. Va a ser una nueva creación. Y así como con la creación, que estaba todo desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice Génesis. Así, nuestra vida anterior estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo viene a nosotros para traer luz y para traer orden. Por eso, en Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Me encanta esta relación de respeto que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. No dice, pues yo tengo un espíritu, ahí se los mando. No, yo voy a rogar al Padre para que el Padre envíe a otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Jesús está diciendo que Él tiene que regresar, Él tiene que irse. Él es una persona, Él tiene una limitación humana porque ha tomado un cuerpo humano. El Espíritu de verdad, dice, estará con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Cómo le han conocido? A través de Cristo, a través de sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús que le han conocido? Porque mora con vosotros. La palabra con quiere decir al lado. En griego es la palabra para, ¿no? Como paralelo, línea paralela, es que está al lado. Así está el Espíritu Santo mora a tu lado, pero la promesa es que estará en ti. Algo que Jesús en su cuerpo no puede. Él no puede estar dentro de nosotros en su cuerpo, pero Él puede estar dentro de nosotros en su espíritu. Y así como el Espíritu Santo sobre el desorden que había se movía, así puede venir a nuestro corazón, aunque haya desorden, para ordenar todo. Por eso el verso 18 termina diciendo, no os dejaré huérfanos. No sientan que me voy y ya no tendrán que hacer, sino que vendré a vosotros. Yo voy a venir y voy a habitar. En 1 Corintios, en el capítulo 6, Pablo dice que el creyente, que tú y yo, somos templo del Espíritu Santo. Él ha venido a habitar en nosotros. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1, y ya vamos a terminar, ahora sí. Efesios es una especie de, el capítulo 1 es como una canción, la puedes ver como una canción, como un himno, en el que hay una estrofa y luego hay un coro, y luego otra estrofa y un coro, y estrofa y coro. La primera estrofa tiene que ver con el Padre, la segunda estrofa tiene que ver con el Hijo y la tercera estrofa tiene que ver con el Espíritu. Eh, Perdón, al revés, Padre, Espíritu e Hijo. Y, y hay un corito, el corito es para alabanza de su gloria, o para alabanza de la gloria de su nombre, o para alabanza de la gloria de su gracia, es como el corito. Entonces, versículo 13, Efesios 1:13, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? Ahí nos dice el evangelio de vuestra salvación.
En Cristo hemos oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, oímos y creímos. ¿Qué sucedió cuando oímos y creímos? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, literalmente es como estampar, como, como marcar. Era una palabra que se utilizaba para, con un anillo y un poco de cera. Cuando escribías una carta o un documento, derramabas un poco de cera líquida y ponías la marca de tu anillo y los relieves del anillo quedaban en la cera. Eso es, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que, verso 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras, la palabra arra es una palabra que quiere decir como garantía, como adelanto. Eh, en griego hasta el día de hoy el anillo de compromiso es el arrabón y un anillo de compromiso es una promesa de matrimonio. Y, y el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló como esta promesa de que Dios nos va a redimir para sí, nos va a llevar para estar con Él. Y dice al final del versículo 14, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es mi relación con el Espíritu? Lo primero que tenemos que ver el día de hoy es que el Espíritu Santo, cuando hemos oído y creído en el Evangelio, ha venido a estar en mí. No es una fuerza, no es una energía, es es una persona de la Trinidad que ahora habita en mí. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo que ahora vive en mí. Tiene una voluntad, puede dirigirme, puede hablarme, es inteligente, puede enseñarme, puede revelarme. Es Dios. Tiene un anhelo, tiene amor, tiene tristeza. Y como a Dios, creo que lo importante es que podamos someternos a su dirección, someternos a la guía del Espíritu Santo, porque es Dios. Al final del versículo 14 de Efesios 1 dice que todo esto es para alabanza de su gloria. Dios nos ha dado su Espíritu para que su Espíritu en nosotros sea un recordatorio de que esto que vivimos es pasajero y que un día vamos a estar delante de Él y que Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, no estamos solos ni está nuestra barca a la deriva. Hay un propósito, hay un destino y hay un capitán. Y el capitán ha decidido que su espíritu esté en nosotros para que nunca estemos solos. El mundo no lo puede ver, pero si has oído y has creído en el Evangelio, el Espíritu Santo está en ti y puedes someterte a su dirección. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy recordar estas cosas. Ayúdanos, Señor, a no resistir a tu espíritu, a no pelearnos, a no llevarle la contra, a no ser necios, sino a ceder y a soltar, a no resistir a su espíritu. Ayúdanos, Señor, a no contristar a tu espíritu, apartar de nuestra boca, de nuestra conducta, de nuestra vida, la ira, la maledicencia, el pecado. Ayúdanos a honrarte. Gracias, Señor, por no habernos dejado solos. Yo quisiera rogarte, si alguien el día de hoy siente que está solo, abandonado, descuidado, si alguien siente que tu mirada se ha apartado, que tu cuidado, Señor, ha desaparecido, si alguno de mis hermanos se siente desconsolado, yo te ruego que el día de hoy nos recuerdes que tú nos has enviado el Consolador para que esté con nosotros para siempre, que no está a prueba, que no es una recompensa meritoria por algo bueno que hacemos, sino que es simplemente la marca de tu amor, porque tu Espíritu también nos ama.
Que el día de hoy podamos recordar eso, Señor. Haz que tu Espíritu Santo en nosotros brinque. Que tu Espíritu se mueva como se movía al inicio de la creación cuando todo estaba desordenado y vacío. Que ese aliento de vida que vino a Adán venga sobre nosotros, Señor, por tu Espíritu. Y que haciendo esto, tú seas enteramente glorificado, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.